titulares. Cortes de luz generan pérdidas diarias por 72 millones de dólares, según ministro. Pavel Muñoz deberá pagar una multa de $9.000. ¿Por qué? Estados Unidos dice que veredicto contra Pollitt es una muestra de estar comprometido con Ecuador. Policías de Ecuador y España desarticulan red de trata de personas con fines de explotación sexual. Hay un detenido por crimen de menor en la capital manabita. Jefe de gobierno español evalúa dimitir por investigación contra su esposa. Y en los deportes, se retoman los comicios en Barcelona. Antonio Álvarez y Brian Oyola presentaron sus candidaturas. Bienvenidos una noche más a Noticias Oro Mar. La tarde de este miércoles 24 de abril, equipos de socorro rescataron el cuerpo de una nueva víctima mortal tras la caída de una camioneta con pasajeros en el río Pano. Es decir, la cifra de fallecidos se incrementó a 6. Buenas noches, de inmediato con otras informaciones. La Policía Nacional ejecutó de manera simultánea en 4 provincias el denominado Operativo Gran Fénix, en el que se logró la captura de uno de los narcotraficantes más buscados. Un duro golpe al narcotráfico dio la policía al ejecutar un operativo simultáneo gracias a una investigación que se desplegó en coordinación con Fiscalía bajo la denominación de Gran Félix 26 Venecia. Esta droga en lo posterior pretendía ser enviada a varios países y es así que esta aprehensión se ha dado lugar en la provincia de Manabí, específicamente en el sector de Charopotó, en donde se realiza una detención el día de ayer aproximadamente a las 21 horas de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Se realizó el allanamiento de 11 inmuebles y la detención de 7 personas de nacionalidad ecuatoriana y dominicana: José Antonio A., Miguel Ángel S., Clímaco Javier, Jordi Stanley, Miguel Arturo, Germán Giovanni, Miguel Ángel O., quienes fueron puestos a órdenes de autoridades competentes. La función de esta persona era de acopio de las sustancias estupefacientes y como indicios se hallaron un vehículo, una motocicleta, un arma de fuego, un celular, 8 municiones, lo cual fue durante un allanamiento que se realizó en el sector de Charopotó. Además de eso, tenemos ya el peso de la droga, que son 279.000 kilos, 220 gramos. La organización criminal traía la droga desde Colombia, era transportada vía terrestre mediante el uso de vehículos con doble fondo hasta llegar a los puertos marítimos de Guayaquil. El modus operandi que utilizaban era el denominado gancho ciego para contaminar contenedores. Cristian Arias, Noticias Oro Mar. Mientras tanto, militares y policías informaron sobre la captura de 3 sujetos en el sector Playita Mía en Manta, provincia de Manabí. Según la fuerza pública, los sospechosos son integrantes de la banda narcoterrorista Los Choneros. La intervención se ejecutó la tarde del 23 de abril de 2024, mientras las Fuerzas Armadas realizaban operaciones de control de armas, municiones y explosivos y detuvieron la marcha de un vehículo de alta gama que circulaba en actitud sospechosa. Uno de los detenidos es considerado objetivo de valor intermedio y se trata de alias Toñito, quien registra 5 detenciones. Se han realizado las experticias técnicas y investigación de 3 terminales móviles y 27 municiones calibre 9 milímetros y de un vehículo 4x4 que su particularidad tiene un blindaje nivel 5 para prevenir algún atentado con armas de fuego. Resaltar también el trabajo frontal y firme de la Policía Nacional en conjunto con Fuerzas Armadas para combatir cualquier tipo de delito, venga de donde venga. Igual manera a las organizaciones terroristas, indicarles que nosotros estamos acá articulados al 100% para prevenir y evitar cualquier acto delictual.
Y una red delictiva de trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada en España. Esta labor se realizó en un trabajo coordinado con la Policía de Ecuador y una organización de los Estados Unidos. En este operativo se aprehendió en delito flagrante a 9 antisociales, quienes bajo engaños y amenazas captaban a sus víctimas con el objetivo final de encuentros sexuales en Valencia y Murcia. Además, se rescató a 12 víctimas y se desmanteló un laboratorio clandestino de producción de droga. En otro tema, la Fiscalía y la Policía realizaron un allanamiento en el Hospital de la Policía de Guayaquil, en el norte de la ciudad. Fueron detenidos 3 médicos civiles, una funcionaria administrativa y 3 policías sospechosos del delito de asociación ilícita en la emisión irregular de permisos médicos para los uniformados. El Departamento de Conducta Policial empezó a investigar el caso luego de detectar que los gendarmes detenidos la semana pasada por estar involucrados con los grupos delictivos dedicados al narcoterrorismo operaban para las bandas durante el tiempo libre otorgado mediante los permisos médicos. En el marco del denominado caso Pantalla, esta mañana se puso en marcha un operativo destinado a desmantelar presuntas actividades de tráfico de influencias relacionadas con el concurso de jueces de 2023 para la Corte Nacional. Fiscalía investiga el caso Pantalla, vinculado con el concurso para nombrar a 7 jueces nacionales para la Corte Nacional de Justicia, proceso que inició el año pasado y estuvo lleno de cuestionamientos. Este miércoles, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en Tumbaco, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui y Calderón, todos estos sectores de Quito. Según Fiscalía, habrían existido irregularidades en el Consejo de la Judicatura, institución a cargo del concurso. Cabe mencionar que en dicho proceso la entidad era dirigida por Wilman Terán, actualmente procesado en el caso Metástasis. En ese entonces, Terán se negaba a anular el concurso, pese a las críticas. De hecho, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados presentaron una acción de protección para que el proceso se suspenda. Luego de la detención de Terán, el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad insanable de todo lo actuado en el proceso para designar jueces. La Fiscalía afirmó el cese del operativo que se llevó a cabo este miércoles, luego de la detención de 2 personas. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Este miércoles, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, calculó que las pérdidas generales que tiene el país por los cortes de luz ascienden a 12 millones de dólares por hora. Escuchemos qué más dijo. Y los primeros números que tenemos es alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable y desafortunado, y que estamos trabajando para salir. La web ha tenido varios comentarios. Acuérdense que estamos en versión beta y básicamente la idea de la web era hacer algo centralizado en donde uno pueda ver todo como cuando uno está en el aeropuerto viendo los vuelos a los que sale. Y esa era la idea principal. Hemos tenido comentarios positivos y negativos. Hay algunas empresas distribuidoras que tenían sistemas bastante buenos en donde uno ponía la cédula y le sale, pero eran procesos bien tediosos y largos. Por un lado, esas empresas distribuidoras, por más que cuando llegabas a esa página tenías una cédula, tenías que poner tu cédula y te salía ese sector, era bastante demorado hasta llegar para allá. Y en todo caso, esta web la vamos a ir atendiendo los comentarios que han surgido, pero ha sido un éxito en número de visitas. Hemos tenido solo en un día 44,000 visitas y aproximadamente el 50% son de Pichincha y Guayas y el restante en todo el país, ¿no? Por su parte, la capital de los ecuatorianos habría perdido ya 900 millones de dólares en 9 días por los racionamientos de energía. Gremios buscan reunirse con la SENACE para establecer zonas turísticas libres de cortes. En las calles de Quito, desde muy tempranas horas de la mañana, se percibe el olor a diésel y el ruido de los motores de las plantas eléctricas de todo tamaño que se usan desde hace 9 días por los racionamientos de energía en Ecuador.
Según una medición que utilizó la Cámara de Comercio de Quito, en los apagones de diciembre de 2023, por cada hora de corte de energía la ciudad pierde 18 millones de dólares. Así, desde que iniciaron los cortes programados, Quito se ha desconectado durante 50 horas en total. Por lo tanto, estos primeros 9 días se habrían perdido, según la estimación de la CCQ, nada más y nada menos que unos 900 millones de dólares. Los propietarios de distintos negocios expresaron su preocupación sobre el impacto de la crisis energética en sus operaciones diarias. La falta de energía no solo representa un riesgo para la maquinaria, sino que dificulta toda su operación. En estos momentos, están considerando la inversión en fuentes de energía alternativa, a pesar de los altos costos inesperados. Los restaurantes también se ven afectados. Diego Vivero, presidente de la Federación de Restaurantes de Pichincha, aseguró que los cortes de luz generan incertidumbre, ya que no informan con varios días, sino que diariamente, lo que les impide planificar sus actividades. En la empresa eléctrica de Quito, les notificaron que los cortes continuarán y que la única solución es adquirir plantas eléctricas o buscar alguna alternativa en energía solar. Aseguró que estas opciones representan inversiones importantes que no todos pueden hacer. A eso se suma la especulación con los precios de dichos equipos, que tienen un costo aproximado de entre $1,500 a $5,000. Vivero explicó que algunos negocios tienen pérdidas por equipos y comida dañada, pero también gastos en plantas eléctricas, pérdidas en materia prima y en equipos. Ahí están nuestras pérdidas y es muy difícil realmente cuantificarlas, explicó. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Es que la crisis energética que vive Ecuador y que ocasiona apagones de entre 6 y 7 horas diarias a escala nacional no cesará en los próximos días. Por ello, los ecuatorianos pueden consultar los horarios de corte de luz a través de una página web. La crisis energética que vive Ecuador y que ocasiona apagones de entre 6 y 7 horas diarias a escala nacional lamentablemente seguirá perenne en los próximos días. Por eso, desde el Ministerio de Ramo, se sociabilizó una página web para que los ecuatorianos puedan consultar los horarios de cortes de luz a diario. El Ministerio de Energía y Minas habilitó el portal www.energia-ecuador.com. Este portal digital permitirá a los usuarios consultar de manera más ágil los cortes de energía a nivel nacional. Según explicó el ministro de Energía, Roberto Luque, en el sitio también se podrá consultar en caso de que haya reprogramación de cortes. Estamos consumiendo un poco menos de la demanda desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. De ahí, digamos, se parece mucho la demanda a lo que se había programado, y en la hora pico tuvimos un poco menos de demanda. Y eso es digamos, todo lo que no se consume y se había programado es energía que estamos guardando en los embalses para poder generar luego. Luque afirmó que las condiciones climáticas han sido positivas, pues las lluvias en los últimos días han sido constantes, lo cual ayudó en algo para que los cortes de energía del martes fueran de menor magnitud en ciertos sectores. En el país han aumentado los niveles y eso es algo positivo. Producto de esto, ayer pudimos reducir en algo la magnitud de los cortes eléctricos en ciertos sectores y hemos recuperado cerca de 1.2 metros el embalse de Mazar y alrededor de 5 metros desde el 17 de abril, que es algo importante y es muy bueno. De todas maneras, como ustedes saben, esto lo estamos monitoreando día a día, creo que lo he explicado bastante bien ya ayer y el día sábado, y hemos podido en Mazar abrir la segunda unidad, estando con una generación de 110 megavatios. En el embalse de la Central Paute también se ha logrado recuperar 1.9 metros. Este embalse es mucho menor en volumen que el otro, pero de todas maneras consideramos que es algo importante y nos ha permitido que los racionamientos sean un poco menores, ¿no? Para hacer frente a la crisis, el gobierno nacional declaró el sector eléctrico en emergencia. Además, se prevé la contratación de barcazas que permitirán la generación de más electricidad en el país. El Ministerio de Energía además contó que está en proceso una campaña de corresponsabilidad ciudadana para ahorrar energía y garantizar un suministro equilibrado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
Seguimos con este tema porque la solicitud de juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, fue presentada esta mañana por el movimiento Construye. El documento, que contaba con las firmas de respaldo, fue entregado en la ventanilla de la Asamblea Nacional. Arrobo fue separada del gobierno de Daniel Noboa la semana pasada tras la falta de claridad sobre la situación del sector eléctrico. Construye, por su parte, ha señalado que Arrobo habría incurrido en incumplimiento de funciones, situación que derivó en la actual crisis energética. Tras el veredicto contra el excontralor ecuatoriano Carlos Polit, acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado por más de 10 millones de dólares en pagos de sobornos de Odebrecht S.A., el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó un pronunciamiento este 24 de abril, donde señala que la acción constituye una muestra de que el gobierno estadounidense está comprometido en colaborar con Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia. Como antecedentes, la declaratoria de culpabilidad contra Polit fue anunciada la tarde del 23 de abril, luego de un juicio de 2 semanas en una corte federal de Florida, y en Miami enfrentaba 6 delitos. Además, el Departamento de Justicia estadounidense señala que el veredicto se da tras varios años de investigación y demuestra que la justicia verdadera toma tiempo y requiere determinación. Sobre este mismo tema, Fernando Vega, uno de los 9 miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción que denunció al excontralor por falta de fiscalización, siente un alivio por la resolución de este caso. 7 años esperó Fernando Vega para que la justicia le diera la razón sobre Carlos Polit, hoy declarado culpable de 6 cargos. No siento ningún rencor, me da pena porque, me parecen dignos de compasión, porque son seres humanos que deben ser rescatados de la miseria donde han caído. Vega fue miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, que llevó adelante algunas investigaciones, entre ellas una denuncia por falta de fiscalización en la contratación pública durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por no haber emitido un informe con la glosa de la compraventa del terreno para la refinería del Pacífico. Ese terreno que costaba $600,000, algo así, fue pagado más 7.500.000. Ahí estuvieron implicados algunos personajes de la época del gobierno. Como reacción, recuerda que el excontralor ecuatoriano los acusó de calumnia en la época de Galo Chiriboga como fiscal general del Estado en el año 2017. El Chiriboga declaró nuestra denuncia como maliciosa y temeraria, y entonces el señor Polit nos demandó por daños y perjuicios a su honra y nos hizo sentenciar a 1 año de cárcel y a $1 millón de multa, ¿no? Luego se dio el lujo de perdonarnos. A la semana o a los 15 días tuvo que huir del país porque ya el dique de la corrupción se rompió y empezó a saberse todo, ¿no? A sus 78 años, Fernando Vega siente que el tiempo le dio la razón. Se ha desvelado que realmente la Comisión Anticorrupción tuvo una función muy importante en ese momento porque fue la que rompió el dique de la corrupción. A partir de allí se han ido dando otras cosas que hoy nos llevan a este pleno conocimiento de que realmente la famosa década ganada y todo el gobierno de la Revolución Ciudadana pues estuvo fuertemente, demasiado penetrado por la corrupción. Con una leve sonrisa en su rostro manifiesta que queda más tranquilo, aunque en su corazón no hubo espacio para el rencor. Este miércoles 24 de abril, el Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia del director general de la institución, Jaime Canseco. La entidad informó que la decisión se adoptó por razones personales relacionadas con su estado de salud.
Hernán Calisto asumirá el cargo desde este jueves 25 de abril. En esta sesión también se expidió por unanimidad el instructivo que regula la designación de directores provinciales en los ámbitos administrativos y disciplinario. El documento determina el procedimiento, los requisitos generales para candidatos, prohibiciones e inhabilidades. Asimismo, este miércoles 24 de abril de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral TCE negó la apelación presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a la sanción que le fue impuesta por infringir la ley. Es decir, queda en firme la sentencia de un juez de primera instancia que impuso una multa a Muñoz por haberse involucrado en la pasada campaña electoral a favor de Luisa González, ex candidata presidencial del correísmo, por lo que la primera autoridad de la capital deberá pagar una multa que bordea los $9.000. El proyecto de ley para regular la aplicación de la eutanasia en Ecuador fue presentado ante la Asamblea, esto en el marco de la sentencia de la Corte Constitucional tras la legalización de dicho procedimiento en Ecuador. Como parte de la histórica sentencia de la Corte Constitucional, el proyecto de ley orgánica que regula la eutanasia como garantía del derecho a la dignidad y autonomía de vida fue presentado al área de gestión documental de la Asamblea Nacional. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Rosa Belén Mayorga, ingresó el documento. Este proyecto de ley está organizado en 28 artículos, una disposición general, una disposición transitoria y una disposición final. ¿Cómo están estos artículos también organizados? Pues en capítulos, son 10 capítulos. A decir del legislativo, el cuerpo normativo acoge lo manifestado por la Corte Constitucional, que legalizó la eutanasia en Ecuador a petición de Paola Roldán, quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica. El propósito es brindar una guía jurídica para el abordaje del tema. Según la legisladora Mayorga, el proyecto contempla los mecanismos para la comprobación de que existe consentimiento libre, el procedimiento para dar dicho consentimiento, la determinación del sujeto calificado, el procedimiento técnico y médico y salvaguarda la objeción de conciencia del médico. De una ley que lo que busca es poder entender la situación de vida que está pasando alguna persona y que en este país haya un marco regulatorio alrededor de la muerte asistida. El máximo organismo de interpretación constitucional encargó a la Defensoría del Pueblo la elaboración del proyecto de ley para la aplicación de la eutanasia, mientras que a la Asamblea le corresponde debatirlo y aprobarlo. En el marco del dictamen de la Corte Constitucional, el pasado 12 de abril el Ministerio de Salud Pública expidió el reglamento para el procedimiento de aplicación de la eutanasia, normativa que tendrá vigencia hasta la aprobación de la ley en la Asamblea. Tania Loor, Noticias Oromar. Nos vamos a la primera pausa comercial, pero enseguida volvemos con más temas relacionados a la Asamblea. Quédese en nuestra sintonía, ya volvemos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, aseguró que no se ha roto una alianza con el gobierno porque esta nunca existió. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se pronunció este miércoles sobre las aseveraciones del presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, quien dijo que su tienda política rompió la alianza legislativa con el gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa. Kronfle comentó que no se ha roto una alianza con el gobierno porque esta nunca existió. En ese contexto, la prioridad es trabajar por el bienestar del pueblo ecuatoriano y resolver los problemas de seguridad, económicos, salud y educación, añadió. Para el titular de la legislatura, la gente del PSC no ocupó puestos o cargos en la administración de Noboa, lo cual es una señal de que jamás hubo alianzas o pactos. Dijo que su bancada legislativa se va a mantener con 16 asambleístas, porque el gobierno no pudo conseguir más. Sin embargo, apuntó que votarán a favor de las reformas que mande el gobierno tras los resultados de la consulta popular, ya que son el mandato del pueblo ecuatoriano. La voluntad popular, lo que se votó en las urnas, es imperativo y obligatorio que la Asamblea lo apruebe. O sea, aquí no cabe la no aprobación, porque sería un incumplimiento de funciones. Entonces,
Pensar en un escenario que vamos a incumplir funciones podría ser en ese escenario o en cualquier otro. Y la Asamblea está llamada primero a hacerlo primero en respetar la ley y cumplir con su función. Si mañana se incorpora algo en donde no hay un consenso de mayoría, esa votación eso ya es mecánica del procedimiento legislativo. Esa votación tiene que salir del mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano, que es obligatorio cumplimiento, que es la consulta popular. En ese contexto, es partidario que una comisión ocasional multipartidista tramite las reformas de la consulta popular y para ello iniciará conversaciones con las bancadas legislativas. En lo personal, a mí me gusta la idea de hacer una comisión ocasional especializada en resolver los temas de la consulta popular con la participación multipartidista para hacer esto de la manera más transparente y más objetiva posible, sin que exista influencia en mayoría de ningún partido político presente, en las cosas que hay que complementar de lo que ya decidió el pueblo ecuatoriano. Esa es mi postura personal. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Tras los últimos casos de violencia en los que han estado involucrados menores de edad, la Asamblea Nacional aprobó una resolución para solicitar a la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la revisión de al menos una de las sanciones para este grupo. Recordemos que la legislación actual señala que si un menor de edad es internado por un delito grave en un centro de adolescentes infractores, no será llevado a una cárcel de adultos, aun si hubiese cumplido la mayoría de edad. En temas electorales, la misión observadora de la OEA que supervisó la consulta popular destacó en su informe el ambiente de violencia en que se desarrollaron los comicios y el marcado ausentismo que se registró. La misión observadora de la Organización de Estados Americanos que estuvo presente en los comicios del domingo último resaltó en su informe que el embate de la violencia criminal y el incremento del ausentismo fueron factores que estuvieron presentes en un contexto complejo en el desarrollo del proceso comicial. El informe también resalta el compromiso cívico de los sufragantes que acudieron el 21 de abril, aunque dijo que el acto comicial estuvo salpicado por la violencia. La misión considera importante tener en cuenta que este referéndum y consulta popular se desarrolló en un contexto complejo. El proceso se enmarcó en un escenario de actuación de grupos del crimen organizado. El aumento del ausentismo llamó la atención a la misión de la OEA. Según las cifras oficiales divulgadas por el Consejo Nacional Electoral, la participación del electorado llegó al 72% de los inscritos en el padrón electoral, cifra que es 9 puntos porcentuales menor a la registrada en el promedio de participación de los 3 procesos electorales del año pasado. Para los miembros de la comisión, este dato es especialmente significativo debido a que en nuestro país el voto es obligatorio para las personas entre los 18 y 65 años. El grupo de observadores de la OEA reconoció el trabajo desplegado por el CNE pese al corto tiempo para organizar estos comicios, pero recomendó la contratación de más personal para actos como este, para así tener mayor agilidad en el proceso. Generalmente las misiones observadoras han dado sus informes al día siguiente de las elecciones, pero en este caso el mismo fue entregado 3 días después de la realización del evento electoral. En otro ámbito informativo, la vía Valvanera Payatanga-Cumandá en la provincia de Chimborazo permanecerá cerrada al tránsito vehicular por al menos 3 meses debido a la pérdida de la mesa asfáltica por las fuertes lluvias. Tras la pérdida de la calzada en varios sectores de la vía E487 tramo Payatanga-Cumandá, se declaró la emergencia vial para agilitar el uso de los recursos e intervenir en los puntos críticos afectados por deslizamientos, pérdida de la mesa de la vía, erosión de taludes, entre otros. Las diferentes autoridades seccionales aprobaron por unanimidad la medida a través del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial desarrollado en la parroquia Multitud, perteneciente al cantón Alausí. Entre las medidas a corto plazo que se contemplan, consta la colocación de puentes tipo Bailey. También se analiza la construcción de variantes, tareas que se ejecutarían conjuntamente con los GACs provinciales y cantonales. Recordemos que cerca de 55 familias del sector El Citado resultaron gravemente afectadas por el evento natural registrado el 21 de abril. Ante esto, personal de la prefectura de Chimborazo, liderado por su principal, se trasladó hasta el punto de la tragedia para prestar el contingente necesario.
Como parte de una primera respuesta, maquinarias fueron movilizadas hasta los puntos críticos para brindar asistencia. Alauxí se encuentra en la provincia de Chimborazo, donde el 26 de marzo de 2023 ocurrió un alud de grandes dimensiones al desprenderse parte de una de las montañas circundantes, lo que sepultó parte de la población. En ese evento perdieron la vida 75 personas, de las que 9 quedaron como desaparecidas, después que las labores de rescate no lograran encontrar sus cuerpos entre la gran cantidad de toneladas de tierra sobre las que decenas de casas quedaron sepultadas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Organizaciones sociales y comunidades de varios cantones de la SUAY fueron parte de la Marcha por el Agua en Cuenca. Avanzaron desde San Roque hasta el centro histórico, donde manifestaron su rechazo total a la minería. Desde el Parque San Roque salió la Marcha por el Agua en Cuenca. Siendo precisos, a las 9:45 de este miércoles inició el desplazamiento de personas rumbo al corazón de la ciudad, para exponer una vez más su rechazo a la minería, venga de donde venga. Estamos sufriendo varios cantones como el Sixig, Nabón, Pucará, Santa Isabel, Molleturo, Cuenca también. Entonces el llamado es a la unidad provincial, a hacer escuchar nuestra voz y llamar a las autoridades. En Azuay, Sixig es uno de los cantones más afectados por la minería, sobre todo la ilegal. Sin temor a las reacciones, Freddy Quilambaqui denuncia lo que ahora mismo ocurre en el río Santa Bárbara por la presencia de una decena de empresas dedicadas al extractivismo. Claro, estamos hablando de la cuenca alta del río Santa Bárbara, del sector denominado Infiernillos hacia arriba, Gallos, y van directamente hacia las lagunas. No se ha podido parar, es cierto, ha habido operativos, ha habido intervenciones, pero la destrucción es inmensamente grande en el cantón Sixig y toda la región del Santa Bárbara. En esta línea, el alcalde David Duchitanga asegura que ha recibido amenazas contra su vida. Toda la documentación, hemos dado fotografías, hemos dado los informes, hemos hecho todo. ¿Para qué? Para que las autoridades y los entes de control se pronuncien a eso, pero no hay un pronunciamiento cero. Así también decir de que el día de ayer la prefectura nos entregó un informe en donde se establece y se determina que hay materiales, metales pesados que afectan ya la salud. El respaldo se sintió en el transcurso del recorrido, a través de consignas, carteles y el hecho de caminar por las calles céntricas, encontrándose a su paso gente curiosa. Defender el agua es defender la vida, defender el agua es defender la economía del país. Estamos en una de las provincias que tiene las centrales hidroeléctricas más grandes, que aportan prácticamente la mayor parte de energía al país. No será la última marcha, no será la última ocasión que se trasladen a la gran urbe para hacer escuchar su voz, aseguraron. ¡No queremos inversión! Este domingo 28 de abril se llevará a cabo un ciclopaseo por la seguridad en Manta. Esto forma parte del proyecto Policía del Barrio. Andrés Borja, jefe subrogante del distrito, dio más detalles de esta actividad. No existe un límite de edad, no hay categorías, no hay rango de edades, no es ningún tipo de competencia, al contrario, es un espacio donde se le invita a la ciudadanía para poder llegar, para poder compartir más con la ciudadanía, con la comunidad. Vamos a contar con 2 puntos de hidratación, uno al ingreso, otro a la salida. Va a estar todo el trayecto va a estar acompañado por servidores policiales. De igual manera en la playa del Murciélago se harán varias actividades lúdicas, el show de Paquito, tenemos las sesiones de bailoterapia y otras actividades deportivas. El Banco de Leche Materna del Hospital Universitario de Guayaquil presta servicio a la comunidad. Se trata de un esfuerzo por crear conciencia sobre la importancia de la lactancia materna. El primer servicio gratuito que se brinda en el Hospital Universitario es la asesoría en lactancia materna a todas las madres que se inician en ese proceso. Luego está la extracción de leche y finalmente la donación para los neonatos que por alguna razón requieran ser alimentados por otra fuente que no sea su mamá biológica. Toda mamita que esté dispuesta a donar su excedente de leche, siempre y cuando no se vea afectada la salud del bebito de ella,
puede venir acá al banco de leche, hacerse la extracción y donar voluntariamente el excedente para beneficiar a aquellos bebitos que de pronto no tienen la oportunidad que tienen sus bebés de poder recibir leche materna. Como todos sabemos, el beneficio que tiene la lactancia materna sobre los bebitos en los neonatos es mucho mayor. Las madres que son beneficiarias del programa se muestran agradecidas por la orientación recibida. Mi bebé es prematuro, pero gracias a Dios está evolucionando muy bien. Y sí, ha dado donaciones a otras mamitas para darle leche a mi hijo, pero ahorita también está recibiendo ya de mi leche. Cuando no hay una buena asesoría también las mamitas desisten, porque hay dolor, porque no pueden darle de lactar o porque tienen ciertas creencias. Por eso me parece muy importante que nosotros hagamos estos medios de difusión para poder dar a conocer el servicio que nosotros hacemos como banco de leche y que las mamitas sepan a dónde pueden dirigirse cuando tienen algún inconveniente en la lactancia materna o si de pronto están excediendo su producción de leche y no saben qué hacer. La leche donada es debidamente preservada por el personal del banco de leche. Su refrigeración y cuidado se mantiene hasta que es distribuida a otros hospitales de la red pública en donde niños previamente registrados reciben el alimento. Cristian Arias, Noticias Oromar. Es momento de una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos con los sucesos más recientes. No cambie de canal, ya volvemos. 21:44. La tarde de este miércoles, aproximadamente a las 16:20, en la vía Portoviejo-Manta, en la parte exterior de la empresa municipal de tránsito Portovial, fue asesinado de varios impactos de bala un adolescente de unos 16 años de edad, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó herida y fue llevada al hospital de especialidades, donde se debate entre la vida y la muerte. Testigos indicaron que los sicarios se movilizaban en un vehículo rojo. Los uniformados realizaron una persecución en la cual los sospechosos terminaron accidentándose en la ciudadela Los Tamarindos. Se logró capturar a uno de los presuntos sicarios, mientras que otros dos escaparon del lugar. Los moradores de Rancho Alto, en el norte de Quito, hallaron el cuerpo de un hombre tapado con cartones. La Policía Nacional investiga quién sería la víctima, que según los habitantes fue asesinada con al menos 4 disparos de arma de fuego. Los ciudadanos comentaron que en ese sector hay constantes robos a personas y vehículos, así como la presencia de libadores. Esto debido a que no hay controles frecuentes por parte de las autoridades. La policía investiga el asesinato del dueño de una clínica privada en Manta, provincia de Manabí. Los detalles de esta y otras muertes violentas en el siguiente resumen. Empezamos en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Un médico cirujano fue asesinado cuando se encontraba en una clínica privada, de la cual también era propietario. Este hecho ocurrió en el barrio El Pacífico de la parroquia Los Esteros. Ya un vehículo en los exteriores de la clínica, posterior proceden a ingresar a esta institución médica y proceden a realizar los disparos contra el piso. La víctima fue identificada como Luis Alberto Moreira Sáenz. La policía informó que entre las hipótesis que se manejan está que hace un año una persona falleció en esa clínica a causa de una cirugía estética. El cuerpo fue trasladado hasta el centro forense para que le realicen la respectiva autopsia. Moreira se convierte en la víctima número 100 en lo que va del año en la ciudad Puerto, mientras que en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, se registró un doble crimen. En este punto del país, 2 personas fueron asesinadas cuando se encontraban en una vivienda del sector Puertas del Sol. Las víctimas fueron identificadas como Hugo León Espinosa, de 31 años, quien prestaba servicios en la Comisión de Tránsito del Ecuador, y Wendy Elizabeth Castro, de 34. Según testigos, 6 sujetos en 3 motocicletas, 2 en cada una, habrían arribado hasta el inmueble e ingresaron de manera violenta para atacar a la pareja, que estaba en el interior. Cuando la policía llegó al sitio, encontraron en un dormitorio, sobre la cama, la mujer sin signos vitales, y el hombre estaba cerca a un armario también sin vida. En la escena se hallaron 11 indicios balísticos. Se conoció que la mujer registraba antecedentes penales. Estuvo implicada en un proceso judicial por asesinato cometido en el año 2017. Mirly Macías, Noticias Oromar.
2 hombres que estaban reportados como desaparecidos fueron encontrados sin vida la mañana de este martes en la parroquia San Sebastián del cantón Pichincha, en Manabí. Las víctimas tenían impactos de armas de fuego y cortes de arma blanca. Los ciudadanos son oriundos del cantón Santa Ana. Pasamos al cantón Milagro, provincia del Guayas, para contarles que un almacén de venta de motos fue visitado por 3 antisociales. Tal y como se evidencia en las imágenes, los individuos amenazaron a los trabajadores para despojarlos de sus pertenencias. Además, se tomaron el tiempo de vaciar la caja registradora. A pesar que el hecho ocurrió días atrás, el clip se viralizó hace pocas horas. Una mujer murió tras ser atropellada por un bus cuando intentaba cruzar la calle en el exterior de la estación Río Coca, ubicada al norte de Quito. De forma preliminar se conoció que la ciudadana estaba pasando por la parte posterior del automotor cuando fue impactada. La víctima es una adulta mayor de aproximadamente 68 años. El conductor fue retenido y se le realizó la prueba de alcoholemia, que dio negativo. Usuarios y habitantes del lugar señalaron que existen varios riesgos en el sitio por la falta de una parada de transporte público adecuada al exterior de esta estación. Y de esta manera, Tania, amigos televidentes, llegamos a la parte final de este servicio informativo. Efectivamente, Lickner, amigos, como siempre es un gusto contar con su sintonía. Muy buenas noches.